vender tratamientos de 3.000, 10.000 euros, ¿cómo lo hacéis? Yo te digo, a ver, ¿tú invertirías en algo que sé que lo vas a perder? Nunca había visto una prueba tan mala. Hostia, Como sigas así, te mueres. Yo creo que sois de las profesiones más odiadas. que tú recibas el mejor tratamiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de Lo que diferencia. Hoy, un episodio muy interesante porque traemos a un dentista, pero un dentista que no tiene nada que ver con lo que habéis visto hasta ahora. Él es Carlos Mas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buena presentación. Aquí estamos. Muchas gracias aquí por la invitación. Hombre, es un placer tenerte aquí, ya lo sabes. Y ahora veréis por qué no es normal, porque vamos a hablar de cosas que muchos pensamos que no tienen nada que ver con el dentista, pero que está muy relacionado. Primero que todo, ¿quién es Carlos Mas y por qué te diferencias del resto? Bueno, pues soy Carlos Mas, soy dentista de Murcia y bueno, estudié en Madrid la carrera y al terminar pues volví y la diferencia de los demás es que somos una familia que yo por lo menos soy la quinta generación de dentistas de la familia. Hostia. Es decir, que no es de primera. Es decir, que ya Hay una experiencia previa interesante. Sí, y ya, por lo menos en la familia ya hemos mamado por lo menos ya sabemos de qué va, Claro. de qué va el tema, ¿no? Y bueno, pues aquí a raíz de mi experiencia, pues por lo menos comentar o si podemos ayudar a la gente que desconoce. No, seguro que vamos a abrir melones que seguro que a la gente le va a gustar. El primero es, creo, no sé si compartes mi opinión, pero creo que sois de las profesiones más odiadas. ¿Vale? Ya no por vuestro trabajo, Algo sino me por contaron. el miedo que tiene la gente de ir al dentista. ¿Qué opinas de esto? Pues, por cada euro que me diera, cada vez que me dijera eso, estaría aquí. Vale. No, a ver, sí, pero lo entiendo también porque, claro, antiguamente no había medios para que tratar este tipo de problemas, ¿no? Y claro, la única forma que había era, pues eso, en el barbero, ¿no? Como se Claro. decía antiguamente, tenías ese problema y, claro, ahora... Qué manera de sufrir. Coño. No, y tanto. O sea, que encima vamos, hay fotos y hay dibujos que Claro. el paciente está ahí agarrado a la silla y luego el dentista ahí agarrándote de tal forma que, claro, eso era traumático como para cualquier persona. Como para volver. Como para volver, ¿no? Decías tú, oye, pues mira, que se me pudran los dientes y Claro. ya está, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que ya la actualidad, ya ahí tenemos medios para que pues eso sea lo menos sufrido posible. Vamos a denominarlo sufrido, porque al fin y al cabo el pinchazo, el poner la anestesia, de momento no la ponemos por wifi, o sea, no me diferencio tanto. Bueno, todo llegará. Todo llegará, ¿no? Pero por wifi. Pero sí que es verdad que es un poco follonero ese tipo de situaciones, pero sí que es verdad que luego, oye, pues ya sí que vamos tratando eso mucho mejor. Y a la hora, claro, ha salido un boom de franquicias. Ya han habido muchos problemas, Sí. muchos juicios, mucha gente que está... ¿Cómo afecta esto al sector? A ver, sí que es verdad que yo, por lo menos nosotros, el lema o ya se decía, ¿no? Lo barato sale caro, siempre. Entonces, cuando empezaron a salir este tipo de franquicias, como que el tratamiento o el ir al dentista como que perdió cierto valor. Es decir, nosotros invertimos muchísimo dinero en formación, en estar continuamente en la actualidad, que al fin y al cabo eso, pues como que los pacientes no lo suelen ver, ¿no? En plan, oye, ¿por qué este dentista es caro? Oye, este dentista es caro, ¿por qué? Porque ha invertido en una formación, tiene que mantener una serie de cosas. La aparatología, al fin y al cabo, es muy cara. Es muy decir, cara. hay aparatos de radiografía que puede valer igual que un coche, casi. No. O sea, Es yo una te digo locura. que casi, pero No, y no solo tienes que tener uno. y tienes Hay que tener muchas más. máquinas. Exactamente. Entonces, ahora sí que es verdad que ya en la actualidad la gente ya se ha dado cuenta de que obviamente la gente quiere un trato personalizado. La gente quiere un cariño que al fin y al cabo no hay en la franquicia. La franquicia pues te ven, a ver, paciente número 2000, no sé cuántos.
Sí, eres Sin un número, embargo, eres un número más. en No, la- y tampoco tienen tiempo para aportar ese plus, que es el trato personal. De, oye, me Exactamente. preocupo por ti, que necesitas, que te gusta, toma un café. Exactamente. ¿No? ¿Cómo lo haces tú en tu clínica eso? No, nosotros, ya te digo, al fin y al cabo nosotros queremos esa diferenciación con los demás. Es decir, cuando vienes, queremos que estés como si estuvieras en casa, ¿no? Entonces el paciente viene, obviamente le pedimos una serie de datos, por supuesto si el paciente necesita un café, un agua, lo que sea. Es decir, queremos que esté como en casa. Al fin y al cabo, ¿no? Lo que decías antiguamente el miedo al dentista. O sea, nosotros queremos ir quitando ese miedo. ¿Pero por qué? Porque ya estamos como que previniendo a las futuras personas que vayan a venir, o estamos previniendo el que no te ocurra que tengas ese tipo de problema. Si tú ya vas previniendo desde el primer momento a los niños pequeños, por ejemplo, ¿qué sería fantástico? Que vinieran a la clínica, que vean cómo sus padres se cuidan, que vean a dónde van, que por qué van a ese mantenimiento. Claro. Es decir, yo, por ejemplo, en la clínica me encargo de la encía, pero sobre todo de ese mantenimiento. Y era, oye, pero ¿cómo esto del mantenimiento, qué es eso? Pues el ejemplo que suelo poner a todos mis pacientes es, por ejemplo, la Torre Eiffel, ¿no? La Torre Eiffel requiere ¿por qué lleva tanto tiempo en pie? Porque se ha hecho una inversión para que eso siga en pie. Hay un mantenimiento. Entonces yo eso lo asocio también a los dientes. Al fin y al cabo, a lo largo de las partes del cuerpo humano que más usamos, es decir, pues para comer, para cualquier tipo de cosa, beber, tal, no sé cuánto. Y entonces hay que recibir ese mantenimiento. Yo, por ejemplo, en clínica, yo siempre le digo cada 6 meses. ¿Por qué no un año? Porque de un año puede ocurrir cualquier cosa. Te puedo poner el ejemplo de 2020, que es el COVID, que es el volcán, que es no sé cuánto. Es imagínate en tu boca. Imagínate en tu boca, es decir, es una locura. Entonces, obviamente no a todo el mundo, pues depende, pues si le cuesta más limpiarse, pues estamos más pendientes de él, le vemos cada 3-4 meses, pero si tú haces bien las cosas en casa, porque al fin y al cabo esto es un equipo. Yo te puedo dar una serie de indicaciones, pero si tú no las cumples, claro, ya el trabajo se nos queda a medias. Por eso y creo que es la parte más importante. Me parece fundamental. Al fin y al cabo tú haces una inversión de colocarte implantes, de ponerte la ortodoncia, pero si tú no sigues esa serie de consejos que te damos, claro, no se mantiene en el tiempo. Y es lo que siempre comento. Entonces, ¿qué pasa? Pacientes nuestros que ya llevan muchísimo tiempo con nosotros, que por supuestísimo estamos mega agradecidos, porque al fin y al cabo ya es un contrato de fidelidad, pero al fin y al cabo, ¿qué estamos consiguiendo? Oye, que es que hace 15 años o 20 ya llevas esto y lo estás llevando bien. Claro. Yo a todos mis pacientes, que yo le echo con las manos y le digo, oye, enhorabuena, lo has hecho increíble. Ojalá todos fueran así, ¿no? Sí, bueno, pero por eso hago el seguimiento, les enseño, oye, mira, hace 6 meses estabas aquí, mira ahora. O sea, buen trabajo, sigue así. Date cuenta. Date cuenta, exacto. Porque al fin y al cabo, antiguamente, ¿qué se hacía? Oye, pues lo llevas muy bien. Pero claro, tú no la asocias o no te das cuenta. Yo al fin y al cabo yo siempre a los pacientes les enseño fotos del antes y del después. Mira cómo viniste este día, mira cómo estás ahora. Entonces como que el paciente se va motivando. Al fin y al cabo mi objetivo que es motivar continuamente. Porque es muy difícil ser constante. ¿Verdad? Es como el entrenador personal, que todo el ejercicio lo puedes hacer en casa, pero lo hacemos si hay una persona que nos dé por culo. Totalmente, totalmente. Y que nos recuerde, oye, tienes que hacer esto, recuerda hacer esto, y al final lo vas a cumplir mejor. Yo por eso a todos los pacientes les digo gracias. Gracias y sobre todo buen trabajo. Porque al fin y al cabo ese refuerzo positivo para mí es fundamental. Sí, sí. El hecho que diga, oye, ostras, lo estoy haciendo bien. Entonces ya ese Qué bueno, punto de inflexión dice, oye, pues esto no me lo suelen decir. Por eso hay mucha diferencia con respecto a las franquicias. Oye, el cliente lo notará, seguro. Con el paso del tiempo se han dado y el cuenta. boca a boca, eso funciona muy bien. Los pacientes se han dado cuenta de que, bueno, a ver, obviamente para el que no pueda, pues bueno, no te digo yo que esté bien, pero se diferencia bastante. Y a la hora de vender, para la gente que nos escuche, vender tratamientos de 3.000, 10.000 euros, incluso a lo mejor hay más, ¿eh? Aquí estoy un poco perdido. ¿Cómo lo hacéis? Para que no suene tan fuerte.
A ver, al fin y al cabo, te lo he comentado anteriormente. Nosotros todos los años nos estamos actualizando, invirtiendo en formación y obviamente requiere pues, una cierta inversión. Lógicamente. Entonces, ¿por qué el dentista suele ser caro y tal? No, vamos a ver, no es una cuestión de ser caro o barato. Al fin y al cabo, yo estoy invirtiendo mi tiempo en actualizarme y que tú recibas el mejor tratamiento, sí o sí. Entonces, si a mí me demanda alguien, pues oye, pues yo quiero hacerme unas carillas, pues mira, pues yo conozco esta técnica que te la puedo hacer de esta forma, así, así y así. Y obviamente si lo necesitas. Claro. Que a mí eso me parece fundamental. Uf, ahí abres un melón importante también. Exacto. Es decir, yo no soy un dentista de el venderte la moto. Al fin y al cabo, si tú tienes los dientes muy mal y tú me quieres decir, oye, pero yo quiero carillas, digo, para. Yo lo que quiero es que esto lo mantengas. ¿Cómo lo vas a mantener? Primero, necesito trabajar en muy buenas condiciones. ¿Cómo? Yo necesito que la encía la tengas bien. Entonces yo tengo que reeducarte, si obviamente lo necesitas, decir, oye, necesito que esa encía esté bien. Si tú no tienes esto bien, yo no puedo empezar la siguiente fase. Es como, yo qué sé, empiezas a construir un edificio en un suelo que a lo mejor no está bien para edificar y tú creas el edificio y ¿qué pasa? Sí, no, eso cae. No dura. Eso No dura. Eso Pues no dura. esto por eso siempre lo Claro, y digo. habrá clínicas que lo hagan. Habrá O clínicas sea, que lo me da hagan. igual el cimiento que tenga el diente o lo que te lo hayas cuidado, yo te hago el tratamiento porque voy a ganar ese dinero Exactamente. y en un año te apañarás. Sí, pero yo sobre todo lo enfoco por algo mucho más distinto. Es decir, pacientes pues yo que sé, que no tienen piezas y tal. Yo siempre le digo, a ver, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Por dejadez, por lo que sea, vale, no pasa nada. Pero yo primero tengo que reeducarte para que tú eso lo mantengas. ¿Y cómo? Pues primero, la primera fase, la biología, es decir, la encía, inflamación, fuera, que no haya nada de inflamación, que yo pueda trabajar ahí bien, que no haya ningún tipo de problema. Claro. Ok, ya tenemos controlada esa inflamación. Oye, vamos a ver la estructura, vamos a ver qué tipo de cambios podemos hacer. Hacemos estudio de la sonrisa, hacemos 1000 pruebas para que el paciente diga, oye, pues esto me gusta, vale. Y ya pasamos a la acción. Pero la primera fase es fundamental y por supuestísimo. O sea, yo creo que el hecho de que cueste tanto el diagnóstico, o sea, si nosotros no hacemos un buen diagnóstico, luego pueden salir mal las cosas. Entonces, por eso invertimos tanto en formación, por eso continuamente estamos estudiando y ver qué cosas nuevas hay. ¿Para qué? Porque, oye, porque el paciente lo necesita saber y por supuestísimo que queremos lo mejor para los pacientes. Claro. Abriendo otro melón, se ha escuchado mucho el tema de los blanqueamientos y todo esto que ahora está un poco de moda, ya lleva un tiempo de moda. ¿Es verdad que fastidia el esmalte y todo esto que se dice o lo recomiendas? A ver, recomendar. Yo siempre, cuando viene un paciente y que me demanda el blanqueamiento, yo siempre le hago una foto. Y le digo, a ver, ¿tú cómo te lo ves? ¿Tú lo ves bien, lo ves mal? O sea, obviamente yo quiero que el paciente sea partícipe, porque yo sé lo que necesita y lo que no. Entonces el paciente le digo, bueno, pues quizás sí, tal. Entonces ya una vez que el paciente me lo dice, le digo, mira, ¿ves la encía como la tienes? ¿Crees que la tienes bien? ¿La tienes sana? ¿Te sangra? Dice, bueno, pues de vez en cuando tal. Pues yo primero necesito que esa encía esté bien. Claro. Que esté sana. ¿Para qué? Para que luego no haya ningún tipo de problema. Porque al fin y al cabo, si me voy directamente pues te hago el blanqueamiento, pero luego hay algún tipo de problema, el responsable soy yo. Claro. No, y es como primero el 1 y después el 2. O sea, no vamos a empezar por el 3. Eso es. Bueno, Por eso a mí me parece fundamental que el paciente también sea partícipe. Oye, pues yo creo que sí que lo puedo utilizar este tipo de tratamiento. Vale, pero fumas o lo que sea. Al fin y al cabo, yo a la gente, por ejemplo, que fuma, yo te digo, a ver, ¿tú invertirías en algo que sé que lo vas a perder al poco tiempo? Bueno, pero por lo menos lo explicas. A mí me parece fundamental. Mira, a mí No, por supuesto. Lo Pero hay que gente no me gusta... que simplemente por hacer el tratamiento o por ganar ese dinero, Ya. oye, que no te voy a preguntar ni si fumas. Ya te pero apañarás. A mí me gusta ser muy claro. O sea, No, sobre todo...
yo creo que es como se debe ser. Vamos. Ya, pero bueno, a ver, yo lo demás no lo controlo, pero sí que es verdad que me gusta ser sensato y que sobre todo que el paciente vea que, oye, pues mira, sí que lo necesito, no lo necesito, y obviamente guiarlo. Oye, pues si tú fumas mucho, pues a lo mejor no es la mejor recomendación Claro, el blancamiento. ¿Por qué? Porque te va a durar poco. Totalmente. ¿Vale? Entonces, ya te digo, el tema del blancamiento, por ejemplo, el que utilizamos nosotros, tiene unos resultados bastante buenos y sobre todo el de clínica, que yo lo controlo. Es decir, ese tratamiento la verdad que va bastante bien, pero sobre todo siempre hago esa criba. También un diagnóstico previo, si tiene el esmalte muy estrecho, o sea, muy estrecho, perdón. Si es propenso a tener sensibilidad, a eso me refiero. Vale. Obviamente, si tiene sensibilidad, pues no lo recomiendo, porque al fin y al cabo lo que no quiero es que el paciente sufra. O sea, yo lo que quiero es que el paciente venga a la clínica y esté tranquilo. Que obviamente puede haber algún tipo de problema, por supuesto. Sí, para sí, eso estoy yo, pero obviamente si veo que no es la recomendación que tú necesitas, pues yo te lo voy a decir muy claramente. Oye, pues ahora mismo creo que no es lo importante. Lo importante es pues, lo que te he dicho. Si la encía la tenemos mal, vamos a cuidarla. Una vez que eso está bien, pues ya veríamos más cosas. Qué bueno, tío. He visto muchos de tus vídeos que muchas de las personas que van a tu clínica es porque quieren cambiar algo en su vida, ¿vale? Ya no porque a lo mejor tengan un dolor, sino porque o viene un acontecimiento importante o quieren causar una mejor impresión y van a hacer un tratamiento para eso. O sea, ya no es... Pasamos del dolor a la emoción. Lo has notado mucho ahora. Sí, a ver, sobre todo porque nosotros, aparte de que en nuestra clínica ya lleva muchísimo tiempo especializados en la medicina del sueño. Entonces es algo un poco más novedoso, es algo que la gente no es consciente de que eso puede ser un problema. Entonces hemos estado viendo que creo que es un campo, es un melón muy interesante al abrir, porque hay gente que lo desconoce completamente. En plan, ¿esto qué es? Esto de la medicina del sueño, lo de la apnea del sueño que decían. Entonces, por lo menos nosotros a primera vista hacemos muchísimos test, pero sobre todo lo más importante, aparte de hacer la radiografía, porque a partir de ahí vemos una serie de cosas. ¿Qué podemos ver? Sobre todo, pues si vemos el tabique desviado, o los cornetes muy hipertrofiados, es decir, que lo que vemos es que no entra aire por la nariz. Claro. Luego también fundamental, que por ejemplo nosotros lo diagnosticamos muy rápido, la gente que tiene la cara muy alargada. Es decir, ese tipo de gente que tiene la cara más alargada de lo normal es porque el paladar no es tan ancho. Entonces tiene el paladar más estrecho. ¿Y cuál es el problema? Ostras, tío. Que los metros cuadrados de las vías aéreas es pequeño, es como un piso en Madrid prácticamente. O sea, al tener esa estrechez, dices tú, ostras. Entonces, claro, el cerebro dice, yo aquí no puedo respirar, ¿qué hago? Respiro por la boca. Y entonces ya empezamos a tener una serie de problemas que no hemos tenido a lo largo de la vida y dices tú, ostras, me siento más cansado, me siento más... ¿Y eso por qué? Porque al fin y al cabo hubo ahí un premio Nobel en el que descubrieron el óxido nítrico. Para resumir un poco, es un oxígeno de mejor calidad. ¿Dónde se forma? Haciendo inspiración y respiración por la nariz. Por eso no sé si te has fijado en... ¿Solo ahí? ¿Solo se forma ahí? Sí, ahí es donde... Porque eso es lo que, ¿qué es lo que hace? Ese oxígeno de mejor calidad va por la sangre y entonces hace como que tenga más energía. No sé si te has fijado en la carrera de Usain Bolt, cuando hizo la carrera de los 100 metros, si te fijas, no abre la boca en ningún momento. Ostras. Y eso es una cuestión de que obviamente, por supuestísimo, eso está mega entrenado, pero el hecho de hacer deporte haciendo inspiración y respiración por la nariz sí que te puede repercutir en el rendimiento. Qué bueno. Ya no solo en Usain Bolt, eso ya lo llevan haciendo también los americanos. La NFL. La NFL entrenan todos con esparadrapo en la boca. ¿Por qué? Porque estás ejercitando las narinas, estás abriendo, estás entrenando. Al fin y al cabo, cuando uno empieza a entrenar o no sabe, el ejemplo que te pongo, cuando tú quieres empezar a tocar la guitarra, pues, tocas horrible, ¿no? Dices, ostras, ¿esto cómo va?
Pero si lo vas entrenando, si vas haciendo inspiración y respiración por la nariz, oye, pues poco a poco te vas a ir encontrando muchísimo mejor. Y eso hay gente que, pero ¿cómo que respirar por la nariz? Esto? O sea, te puedo asegurar de que puede haber un cambio significativo a nivel celular. O sea, ya no quiero hablar ya de una serie de cosas, pero a nivel sobre todo de energía, puede ser... Has dicho que no quiero hablar de otras cosas, no quiero abrir melones y aquí lo vamos a abrir. Sí, no, pero bueno, ya lo sé. Imagino que hay muchas más cosas que están relacionadas con lo que estás viendo. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de la nariz, de cosas que van más allá de la boca. Sí, que parece que, exactamente, que parece el dentista de oye, pero ¿cómo que se va para arriba? Dale, al fin y al cabo, está relacionado. El maxilar superior claro. Tiene el cuerpo, tiene el cráneo y luego la mandíbula. Es decir, tenemos que ver todo. Es decir, hay un ejemplo que me gusta mucho que mi padre me comentó, que hay un cuadro de Dalí, que ahora mismo no me acuerdo, creo que se llamaba la mujer desnuda, de que si tú te acercas mucho, ves a la mujer de Dalí desnuda, pero si te alejas, ves al presidente de los Estados Unidos, de Benjamin Franklin. Ostras. ¿Y eso qué es lo que me dice? Oye, no solo hay que fijarse en la boca, que sí, hay que ver los dientes, no, hay que alejarse. En plan, ¿por qué está ocurriendo este tipo de problemas? Entonces ahí, con el paso del tiempo, nos hemos dado cuenta de que muchísimas cosas están relacionadas. La posición postural del paciente no es lo mismo que uno que, por ejemplo, ahora que estamos hablando así, que tenga la cabeza así, que estés así. ¿Eso qué implica? Que ya la mordida es distinta. Todo está relacionado, no es lo mismo que tengas la espalda bien, que estés así, exactamente. O, por ejemplo, de los pies, si un pie lo tienes más corto que otro. Es decir, ya por eso casi toda la medicina está muy, muy, muy relacionada. Fisios con dentistas. O sea, yo ya tengo socios de fisios que yo obviamente los necesito. ¿Por qué? Porque hay gente, no sé si te has fijado, por ejemplo, Messi, que bueno, antiguamente, pero Messi, ¿cómo va? Va con el cuello hacia adelante. ¿Y sabes por qué? Porque no respira bien. Si él está así todo el rato, le falta respiración, ¿qué es lo que hace? Adelanta la cabeza hacia adelante. ¿Para qué? Para que entre más aire. Por eso, exactamente, por eso luego llegan los problemas de cuello, de cabeza, de no sé qué, que al fin y al cabo yo ahí necesito ayuda, por supuestísimo, del fisio. Pero yo también, ellos necesitan mi ayuda, ¿por qué? Porque yo lo que quiero es que el paciente tenga un mejor resultado en el fisio, porque claro, no es lo mismo que el fisio esté tratando al paciente con esa musculatura tensa que con la musculatura más relajada. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues obviamente mediante una férula muscular, que yo lo que le ayuda al fisio es que esto esté más relajado y luego el fisio pueda hacer una serie de estiramientos que por supuestísimo le va a funcionar mucho más. Qué bueno. Y hay más ejemplos de famosos. Por ejemplo, para que la gente lo pueda ver más visual. Sí, a ver, estamos hablando ya de famosos un poquito más de hace ya tiempo, pero por ejemplo, un jugador que se lesionaba un montón, o sea, Gareth Bale, ¿qué le pasaba? Que siempre estaba lesionado. ¿Por qué? Porque si os fijáis, siempre estaba todo el rato respirando por la boca. Es decir, era un chaval, y si no os habéis fijado también, tiene la cara un poco más alargada. Es decir, esos ejercicios respiratorios quizás no lo hacía o no lo ejercitaba del todo y por eso se lesionaba con frecuencia. O sea, que está relacionado con... Puede ser un factor, no digo que... Pero es un factor a tener en cuenta el que el respirar por la boca... Eso haga que el rendimiento deportivo, obviamente, no sea el correcto y luego pueda llegar a tener posibles lesiones. Por eso es muy importante el hecho de respirar por la nariz. Porque aparte también de que si tú me respiras por la boca, ¿cuál es el problema? En boca no tenemos la saliva. La saliva es el factor defensivo más importante que tenemos. Si encima durmiendo roncas, respiras por la boca, ¿qué defensa hay? Claro. Problemas de encía, caries... Sí, que no hay filtro. No hay filtro. Entonces, por eso en nuestra clínica estamos diciendo, a ver, sí, tienes problemas de caries, de dientes, tal, pero
vamos a irnos más para atrás. Es decir, oye, vamos a hacerte un estudio del sueño. Obviamente con un test previo. Sí. Respiras bien, pues no, tal, no sé qué. Oye, vamos a hacerte un estudio del sueño. Y entonces, obviamente, hacemos ese informe y el informe, para resumirlo, me da 3 claves: leve, moderado o grave. Si tu problema es leve, lo único que tenemos que hacer es las narinas, aumentarlas. ¿Cómo? O con tiritas o con dilatadores nasales internos. Yo personalmente, yo prefiero el dilatador nasal interno, pero ¿por qué? Porque obviamente con la tirita, cuando estamos en verano o lo que sea, se suda y enseguida se levanta. Se cae. Entonces, ya te digo, hay también tiritas que a lo mejor te aguantan un poquito más, pero yo personalmente los dilatadores nasales internos, el DNI, yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque está continuamente Abriendo. Entonces, claro, si ya empezamos ya con ese problema leve, mejorándolo, seguramente con el paso del tiempo diga. Y esto, ya te digo, es poco a poco. No puedes empezar a correr la maratón con los dilatadores nasales. Pero oye, ya respirando. Oye, vamos a ejercitar poniendo un esparadrapo. Y, oye, vamos a obligar al cuerpo a respirar por la nariz. En el momento que hagas eso, ya te puedo asegurar de que te vas a encontrar muchísimo mejor y vas a tener otro tipo de energía. Y esto tengo que decir, lo conozco a Carlos, lo conozco ya varios años, y sé que hay un día que me vio y me dice, ¿tú descansas bien? Y yo digo, pues la verdad es que no. Y yo digo, pero no sé por qué me ha preguntado esto. Después hazte una prueba del sueño que no estaría mal. Y me hago la prueba del sueño. Y premio gordo extraordinario. Y premio gordo extraordinario, ¿no? Pero. O sea, junto con el gordo de la lotería ahora, ¿no? Hombre, o sea, la chica me dijo, nunca había visto una prueba tan mala. Bestia, ya. O sea, como sigas así, te mueres. Y me dijo, sí, yo no sabía que era tan grave esto de las apneas del sueño. Exactamente. Sí, no. O sea, y hay gente que lo desconoce. O sea, por eso estamos haciendo ahora llamamiento, ¿no? Básicamente a que, oye, si tienes ese problema o si ves que tu primo, tu marido, tu mujer o quien sea tenga ese tipo de problema, que se haga un estudio del sueño. Sobre todo para ver si su problema es leve, moderado o grave. Ya hemos hablado del leve. Si ya su problema es moderado, muy probablemente pues habría que ver pues, si es obeso, o sea, tiene un aumento de peso considerable. Sí. Si vemos que a lo mejor el paciente pues, está atlético y es normal, ya ahí estaríamos hablando a lo mejor de utilizar el DAM, es decir, el dispositivo de avance mandibular. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ahora, para las personas que no lo entendemos, ¿qué hace eso? El dispositivo de avance mandibular básicamente lo que hace es avanzar la mandíbula mientras duermes. Obviamente dentro de unos límites, que obviamente no te lesione, que no te moleste, pero ¿eso qué va a hacer? Que puedas, que por lo menos dejes de realizar apneas del sueño, exactamente. ¿Y si es grave? Si ya el problema es grave... Como grave, creo que es mi caso. Exactamente. Ya estaríamos hablando de cirugía. Es decir, ya tendría que intervenir el otorrino, porque al fin y al cabo también, o sea, yo también hago aquí un llamamiento a los médicos, a los otorrinos, de que tenemos que estar asociados. Tenemos que estar asociados, ¿por qué? Porque nosotros podemos diagnosticar previamente este tipo de problema y, por supuestísimo, el otorrino que nos derive a nosotros si su problema es leve, moderado o grave, porque a lo mejor no necesita una operación, a lo mejor simplemente necesita el dispositivo de avance mandibular. Y esto no pasa, ¿no? No hay comunicación entre los sectores. Se está luchando porque al fin y al cabo el dentista es como un rango menor de, bueno, es que el dentista como que todavía no nos toman en serio, pero por eso queremos hacerlo, pues, oye, poco a poco, como mediante una serie de estudios que digan, oiga, esto es algo serio, es algo que nos viene bien a todos. Es decir, tiene que haber una sanidad unida en este aspecto. Entonces, oye, pues si yo puedo detectarlo, oye, pues te derivo. Si tú me lo detectas antes, oye, me lo derivas. Al fin y al cabo, yo creo que tiene que haber esa conexión que, desgraciadamente, a día de hoy cuesta. Aún falta. Aún falta. Y en el caso de ser grave, has dicho que hay intervención quirúrgica. Exactamente. ¿Vale? O el CPAP. El CPAP, por así decirlo, es lo de la mascarilla. La máquina. Que sí que es verdad que yo recomiendo que solamente sea nasal, que no sea todo, que tape todo. Porque al fin y al cabo no te estoy... O sea, te estoy dando, por así decirlo... te estoy dando un parche, ¿no?
Sí, porque al fin y al cabo sigo respirando por la nariz, por la boca. Exacto, eso es. Y lo que eso quiero es es me que refiero. te acostumbres a respirar por ahí. Yo he probado las dos. Claro. Yo he probado las dos. Yo tengo la que me cubre toda la boca y la que me cubre solo la nariz. ¿Qué pasa? Que yo no respiro por la nariz. ¿Vale? Entonces, el problema sí que es verdad que me falta un poquito de aire. Cuando me pongo la otra, respiro mejor. Pero el problema que es que no cambio el hábito. ¿Vale? Ese hábito de, oye, vas a continuar respirando por la boca porque la máquina es así. Claro. ¿Vale? Lo que sí que es verdad que hay gente que dice, oye, ¿y dormir con eso no es molesto? Es mucho mejor dormir con eso que dormirte los semáforos. Así de claro lo digo. Al fin y al cabo es como, yo sé, si durmieras con un cargador. O sea, Es que- vas enchufado. Si, esto para la gente que nos está escuchando, si tú durante el día te notas cansado, te duermes por ahí, después de comer, que tienes casi obligada a la siesta, es porque hay algo detrás. ¿Vale? Es porque puedes no dormir bien, te falta oxígeno por la noche, no cuesta nada hacerse una prueba del sueño. A mí literalmente me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida porque yo antes me obligaba a tirar de una energía que no tenía para llegar al final del día y ahora tengo esa energía más la que tenía que tener. Entonces voy chutado. No, vas ahí. ¿Vale? Y es simplemente oxígeno, tío. Pero totalmente. Al fin y al cabo, vamos a ver, si nuestro cuerpo al fin y al cabo necesitamos oxígeno 100%. No, total. O sea, ya te digo, estamos aquí. Yo he lanzado estamos aquí lanzando una hipótesis, ¿de acuerdo? Que obviamente necesitamos más estudios. Miedo me das. Sí. De relacionar con ese problema, esa hipoxia. O sea, hipoxia, por ejemplo, la hipoxia es la saturación de oxígeno es baja, ¿vale? La hipoxia es que no hay oxígeno, básicamente. Y entonces esto es una hipótesis que obviamente estamos ahí trabajando y que todavía, obviamente, nos faltan muchísimos estudios, pero estamos viendo que muy probablemente esa hipoxia puede estar provocando una carcinogénesis, es decir, células que van generando y que muy probablemente puedan provocar cáncer. Ya te digo, es una hipótesis. No, pero es algo que muy fuerte obviamente eso, es muy a tener en cuenta. Obviamente todavía se requieren estudios, pero ya estamos haciendo estudios ahí en la clínica de, oye, pacientes que tienen o que han tenido o que han sufrido cáncer, oye, hacerle un estudio del sueño a ver qué problema hay. Y sí que estamos viendo una correlación de esa hipoxia intermitente, es decir, que haya picos de oxígeno y picos muy bajos, como el Bitcoin, ¿no? Sí, Que es muy volátil. Sí. Claro, el problema de esa volatilidad, o sea, el cuerpo lo sufre. Claro. Era, oye, ¿pero cómo? O sea, antes era A, luego B. Entonces, claro, luego las células se vuelven locas. Esto, para resumirlo, para que la gente lo entienda, es decir, el cuerpo necesita estabilidad, es decir, que vaya todo unido, todo enlazado. Pero si vemos que hay pequeñas células que no se comportan bien, que no sé qué, que no sé cuánto, y estamos viendo que pasan cosas. Pasan cosas que, ya te digo, estamos viendo que, oye, a lo mejor hay una estrecha relación de pacientes que no respiran bien por la nariz, es decir, que no tienen esa normoxia, es decir, la saturación de oxígeno normal. Claro. Normox se llama. Normoxia es eso, el oxígeno, o sea, la saturación de oxígeno a niveles normales. Es decir, entre 99 y 95% es algo correcto. Ya cuando empezamos a tener menos, ya es cuando ya empieza el lío. Eso se puso de moda con el COVID, creo. Que todo el mundo ya se ponía el oxímetro. Sí, el pulsioxímetro y ya se veía un poco que efectivamente todo el mundo estaba, tengo 94 y ya nos acojonábamos todos, que el COVID nos estaba tal. Exactamente, y entonces estamos viendo que muchos pacientes en el estudio del sueño habían picos por debajo de 90. Entonces ya sí que hemos sacado esa conclusión de que esa carcinogénesis empieza en la noche. Oye, te digo, no todo el mundo, digo, sí, no, habrá casos, por supuesto. Están teniendo ese problema, en plan, oye, qué curioso que siguen el mismo patrón y que todos están por debajo del 90% durante mucho tiempo. Entonces, claro, ahí estás creando un caldo de cultivo que muy probablemente pueda provocar ese tipo de células que luego hacen que... Sabiendo el problema podemos solucionar muchos problemas futuros.
Estamos previniéndolo, por eso ya el siguiente melón yo sería ya un poco esa prevención para Claro, niños. claro. O sea, o incluso gente que ahora mismo diga, hostia, pues yo ronco o no sé qué. Es decir, hazte una prueba del sueño, porque obviamente roncar no Por es supuesto. normal. Y que es mucho mejor dormir con una máquina que te pase una cosa de estas. Obviamente, sí, con un estudio previo, no. Sí, ahora no, por estar todos supuesto. ahí No a todo el mundo, no a enchufados. todo el mundo. Pero sí que es verdad que un yo creo estudio, que hay sí. mucha más gente que tiene apnea que no lo sabe. Por supuesto. Muchísima. De hecho, gente. seguramente habrá gente que ahí en su casa, no, es que mi marido duerme en la Claro, habitación de al lado, ¿sabes? No sé qué, porque es el tercer tenor, no sé qué. Pues eso hay que tener mucho cuidado porque si no hacemos absolutamente nada, el problema que hay es que luego pueden llegar a haber ciertos problemas, que si infartos, que si no sé qué, en fin, que es un melón a tener en cuenta. ¿Cuáles serían los síntomas que dirías tú que si los vemos o los detectamos hay que hacerse una prueba del sueño, sí o sí? No, principalmente el ronquido. El ronquido. Y a ver, lo cojo con matices, porque al fin y al cabo el ronquido puede haber en situaciones, por ejemplo, yo que sé, que si has salido, te has tomado un par de cervezas y tal. Un día pues puedo entender que se pueda Sí, claro, que puedas es un tener día- esa situación, exactamente. Vale. Que lo veas durante el tiempo que digas, uy, no ha tomado nada, ha hecho una vida normal, pero ronca que lo flipas, o sea, y encima se nota muy cansado, que se nota que tal. Ya ahí yo ya empezaría a decir, hey, Sospecha. yo creo que sí, exactamente. Yo sospecharía por ese tipo de situaciones. Es decir, ya te digo, pacientes que han estado muchísimo tiempo con ese tipo de problemas, luego le han repercutido mucho. No, es un cambio importante. Yo ya te digo, mi vida ha cambiado radicalmente, no más allá de lo normal, ¿vale? Pero sí que en Sí, pero que energía, ya funciona, exactamente. en energía es un cambio tremendo. Totalmente. Tremendo. ¿Y cómo vais con este estudio? No, obviamente, pues vamos a sacar ahora. O sea, en ¿se una ha revista. interesado la ciencia, por así Sí, decirlo? de momento allí en Estados Unidos vamos a sacar. Lo que pasa es que, bueno, obviamente. En Estados Unidos sí, pero aquí no tanto. Aquí de momento se está viendo, a ver, no significa que aquí en España pasen olímpicamente, que obviamente no me parece justo, pero ya se está abriendo el melón. O sea, lo importante de aquí no es que nosotros tengamos razón o no, ni muchísimo menos, no. Estamos lanzando esta hipótesis y, oye, vamos a indagar. Al fin y al cabo, lo que queremos sobre todo es lo mejor para nuestros pacientes y lo más importante, si podemos prevenir de una cosa muy seria, que es algo tal, oye, creo que podemos revertirlo. Ya te digo, recalco que sigue siendo una hipótesis, que necesitamos todavía mucho más estudios. Queremos meter a más gente para, oye, analizar prácticamente estudios, hacer un consenso. Tener más datos. Pero sobre todo un consenso de, oye, si tú tienes este problema o estos dolores o esto no sé qué, oye, vente al dentista especializado o vamos al otorrino, no sé qué. ¿Conoces más casos de dentistas especializados en el problema del sueño? Se van especializando. Se están empezando ya sí, exactamente. a ver, O sea, ¿no? ya hay tiempo, ya llevamos un tiempo. Sí, pero no es común. O sea, No, la no gente es muy que nos común. vea. No es muy común, ¿por qué? Porque obviamente, no digo que no interese, porque al fin y al cabo, joder, es algo No, muy pero a nunca tener lo en hemos cuenta. relacionado. Hemos dicho dentista, diente, caries. Ya. Claro. ¿Pero por qué? Con lo que te comentaba antes del cuadro. Hay que salirse un poco de Claro. otra Alrededor de la boca hay perspectiva. más cosas. Exactamente. Entonces, en ese momento hemos dicho, hostia, es que hay cosas mucho más relacionadas. O sea, ¿por qué hay una zona que se me desgasta más que otra? Por lo que te he comentado antes, porque a lo mejor la posición postural no es la misma, que a lo mejor estás así, Hostia, yo ahora o que duermes te así. juro que desde que lo Está has ahí dicho tenso, ¿no? estoy diciendo ¿cómo me pongo la cara? ¿Cómo me pongo la cabeza? ¿Cómo me pongo la espalda? Está todo muy relacionado. O sea, ya te digo, un pie más largo que otro, que lo que sea. O sea, es que todo muy, muy, muy relacionado. Por eso, a ver. Lo del pie más largo es que me suena raro. Sí, no, a ver, entiendo que suene raro, pero ¿por qué? Porque no duele, exactamente. Al final, Pero la gente. ¿qué problema hay? Hombre, pues obviamente si tú tienes un pie más largo que otro, obviamente los pasos a la hora de caminar no es lo mismo, entonces Sí. ya como que la columna ya... Bueno, y eso ya afecta a la respiración. Claro, aparte de la respiración, ya todo. El cuello, dolores de... O sea, la posición postural es lo que te he comentado, es fundamental. Pues no es lo mismo que tú estés así, que estés así con el cuello para adelante. Me estoy dando cuenta que estoy hecho una mierda. Te has hecho una... Bueno, pues ya está, lo importante es reconocerlo, No. o sea, que estás ahí... No, pero está bien saberlo y sobre todo creo que es un melón importante que la gente no sabe y que cuando cambiamos ese chip dices, ostras, pues a lo mejor si voy al dentista no solo me va a dejar de doler la boca,
sino me va a mejorar muchos más aspectos de mi vida diaria que cuidado hay que tener en cuenta. Obviamente eso, hay que buscar el especialista. O sea, no todo, ahora mismo, a día de hoy, no todos los dentistas, pero yo creo que sería muy a tener en cuenta en la universidad ya empezar a decir, oye, empezar ya Hay que con el tema intentar de a meter cositas. medicina del sueño. Porque Qué yo bueno, creo que sería un punto muy a tener en cuenta ya de, oye, pues ahora que lo dices, resulta que, jolines, ¿por qué? Si yo me cepillo muy bien los dientes, pero Claro. se me inflama mucho la encía, porque no sé, o sea, hay muchos más factores, pero obviamente a tener en cuenta, oye, ¿y si respiro más por la boca? Oye, pues oye, no lo había tenido yo en cuenta eso. Oye, pues voy a hacerme el estudio del sueño. Oye, que Claro. está bien, genial, no hay ningún problema. Oye, descartado, si... No, o sea, no es nada malo No es nada descartar. malo, ni muchísimo O sea, menos. O sea, que no haya... Pero por lo menos, oye, que si has tenido un problema todo el rato y de repente dices, ostras, pues no había tenido yo en cuenta este bueno, tipo de situaciones. Entonces, pues bueno, oye, es un melón que es verdad que lleva poquito tiempo, pero que ya la gente ya se va dando cuenta de decir, oye, ostras, esto no... Cuidado que aquí tenemos una relación que no sabíamos que puede curar, o sea, prevenir. Sobre todo esa Muchísimo. prevención. Claro, exactamente. Al fin y al cabo, es lo que te comentaba antes, los niños. O sea, los niños, si no se le está avisando o si no se le hace una serie Claro. de por lo menos de prevención en cuanto a lo del chupete, en cuanto a lo del dedo en la boca. O sea, puede haber malformación, el crecimiento y desarrollo del niño pues puede afectar. ¿Recomiendas chupete? A ver, obviamente al principio sí, pero luego quitarlo cuanto antes. Por Vale. supuesto, porque si no luego el desarrollo, el crecimiento y desarrollo del crío no, o sea, si lo mantiene durante muchísimo tiempo, cuidado, no sería muy recomendable. Entonces, por eso, muy importante ya ese tipo de prevención para que luego no ocurra este tipo de cosas. Qué bueno, tío. Oye, pues impresionante este tema. Hay muchos más melones que estáis investigando que no se pueda decir. He visto yo un dentista que habla de dientes y habla de narices. ¿no? O sea, Ahora una ya cosa- sabéis, porque he dicho que era un dentista, pero que se salía un poco de lo normal. Sí, a ver, de momento eso porque creo que nos parece muy, muy interesante. De hecho, hace unos años hicimos un estudio en jugadores de fútbol, en la plantilla entera. Fuimos a ver un partido, esto es muy curioso. Y entonces fuimos, mi padre y yo, al partido de fútbol, pues no conocíamos a la plantilla, pero empezamos a ver, digo, ostras, yo creo que de toda la plantilla a lo mejor 2 o 3 se salvan. Yo le dije, pues mira, yo creo Ostras. que 2 tal. Le hicimos a todos el estudio le hicimos la radiografía y uno tenía el tabique desviado, otro los cornetes muy cerrados, el otro la cara alargada, es decir, ya había, o sea, el rendimiento Si tú ya solo de deportivo- vista ya veías cosas. Ya- Y después con el rendimiento dije, Exactamente. se suman otros tantos. Por eso yo siempre lo digo, o sea, pacientes o familiares que veáis que tienen la cara un poquito más alargada, es decir, bueno, en terminología son dólicos, ¿no? Pero si ya ves a alguien que tenga la cara un poquito más alargada, empieza a indagar a ver si tiene problemas de respiración, de ese tipo de historias y, oye, a lo mejor te llevas bueno, una sorpresa. Qué bueno. ¿Y cómo está, cambiando de tercio, Sí, sí, sí. cómo está el tema del dentista en la sanidad pública? El dentista en la Estáis un sanidad poco pública. apartados, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a ver. Al fin y al cabo, yo no tengo nada en contra de la sanidad pública, ni muchísimo menos. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener su sanidad y tal. Pero sí que se está viendo que cuando tú vas al dentista, ¿cuál vas? ¿A la pública o a la privada? Depende. Casi siempre. Depende, obviamente, pues eso, el tema económico, pues obviamente si uno no puede permitirse invertir en esa salud. Pero es que a día de hoy no solo lo veo en invertir ese dinero, lo veo en invertir ese tiempo. Porque a lo mejor tienes un dolor insoportable, vas a la pública y te dicen, oye, nos vemos en 2027. Exactamente, ¿no? Te receto algo y hasta luego. Y ya vendrás y ya Claro. te lo quitaremos. Por eso digo, o sea, la sanidad, o sea, has visto que hay clínicas dentales que hoy están muy bien preparadas y no te vas Claro. no te vas al dentista a la pública. Y no tengo nada en contra de No. ¿Qué va? del dentista público. ¿Pero por qué? Porque ya hemos invertido en formación, hemos invertido en instalaciones y al fin y al cabo vamos a tratarte muchísimo mejor, pero porque ya con el estudio previo de esa inversión que hemos hecho de diagnosticar, te vamos a decir, oye, tu problema es este. Claro. Oye, tómate esto previamente para que no te moleste, yo qué sé, pues hay que quitar el nervio, pero ya empezamos con quitar ese dolor. Entonces,
por eso decían ahora, no, es que queremos que el dentista sea público o lo que sea. No digo que no, pero a la vista está de que lo privado, ya has visto la inversión que se hace para que tengáis la mayor garantía posible de que, de que tengáis los mejores materiales posibles y No, el mejor y trato. personalizado Exactamente. cuanto antes. ¿Vale? Porque tú vas al dentista y a lo mejor si tienes un dolor muy grande, oye, vente mañana. Sí. Intentáis hacer lo máximo No, para. por supuesto, por supuesto. Qué bueno, tío. No sé si conoces a Differ. Aquí el colega este. Aquí el colega, nuestro amigo, El Wally hace nada, ¿no? que ya entramos de pleno en su sección. Sí. ¿Vale? Él te va a decir una palabra, la que sea. Yo no la sé. La sabe mi equipo, pero yo no la sé. Vale, ya está. Así que lo primero que se te venga a la cabeza, lo sueltas. Vale. Sin filtro. Así de claro. Vale. Amén, amén. Así que, Differ, vamos a ver lo que nos dices en tu primera palabra. Hola a todos, ya estoy otra vez por aquí. Vamos con la primera palabra, apnea del sueño. Ostras, la apnea del sueño, ya Apnea hemos del sacado el melón Lo bastante. se cayó antes de tiempo, ¿no? Sí, no. Es que a ver. no tiene orejas. No, ya veo. No tiene orejas. No, para mí, ya te digo, es algo que se desconoce, es un término desconocido que ya poco a poco ya la gente lo va conociendo. Es algo muy a tener en cuenta, hay que diagnosticarlo, obviamente previamente con ese estudio del sueño, que es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú tienes ese tipo de problema, ya es algo que, oye, ya puede afectar a tu corazón, puede afectar al cuerpo y obviamente es muy necesario diagnosticarlo cuanto antes. ¿Cuánto porcentaje de personas dirías? Sí, esto obviamente no hay datos Sí, a ver, de gente en España que lo puede padecer. pues ya te digo, yo creo que yo voy a tirar un mielón y creo que voy a no... Te va a marcar un triple. No, triple tampoco, pero yo te puedo decir que incluso la mitad de la población puede roncar perfectamente y decir... Obviamente yo creo que ya se está disminuyendo, es decir, la gente está siendo más sana. No, pero se está tratando. Se está tratando. Vale. Y también se está cuidando un poco más para no tener este tipo de problemas, pero obviamente lo del roncar como que la gente lo asocia a, pues yo qué sé, persona un poquito más mayor, 40, 50, que ronca, y bueno, esto ya está, ¿no? Como tiene la paza cervecera, no sé qué, ¿no? Como se dice. Bueno, pero es hay que tener en cuenta eso. Que Pero un 50% de la población, tío, estamos Yo creo- hablando y ya te de digo, no sé más si me de quedo 20 millones corto. de personas. ¿eh? Y no sé si me quedaré Solo en corto. España. No. Solo Sí, en no, España. por supuesto, pero yo creo que sí. O sea, el hecho de que la gente tenga ese problema, porque ya te digo, no lo asocian a que sea un problema. Bueno, ronca porque está Sí. tranquilo, está a gusto, está a gustísimo. Mucha gente no sé qué. ronca, pues ya está. Exactamente, bueno, pues tranquilo. Tal. No. O sea, fíjate, es que incluso te voy a poner el ejemplo de Ibai. ¿Qué le ha pasado a Ibai? ¿Qué le pasa a Ibai? Ibai, ¿no? Hace un año, ¿no? Que dijo, oye, voy a perder peso. Y uno de los vídeos, de hecho, hay un vídeo que lo publiqué y que me pareció muy interesante que él diera a conocer el tema de la apnea del sueño. Oye, no, chicos, oye, es que yo antes tenía que dormir con esa máquina. ¿Qué pasa? Que ha ido perdiendo peso, ha ido mejorando en salud y ¿qué le ha dicho el médico? Y él decía, no, si es que no duermo bien ahora. Dice, porque la máquina no la necesitas, quítatela. Se la quitó y dice, es que ahora no necesito la máquina. ¿Por qué? Porque mejora en salud. Entonces es algo muy a tener en cuenta. Pacientes muy obesos, cuidado, puede llegar a tener apnea del sueño. Entonces, ¿qué hizo Ibai? Dijo, puede ser que tenga yo algún problemita. Claro. Vamos a verlo. Se ha ido quitando peso y él lo dijo, oye, pues yo antes dormía con esto y ahora ya duermo increíble. De hecho, no sé si fue en el Camino de Santiago que lo comentó, no lo sé, o durante uno Sí, no de hace los mucho, tratamientos. no hace mucho. Y dijo, no, es que me encuentro ahora, joder, súper bien. Qué bueno, tío. ¿Y hay algún caso más de famosos que conozcas? Que tengan apnea del sueño, pues... ¿O algún problema? Ah, Lo digo para que sea mucho más visual y la gente tenga una imagen. no, pero por ejemplo sí que tengo que... O sea, yo agradezco mucho a Digref el hecho de que él, por ejemplo, cuando entrena utiliza dilatadores nasales. Me da igual que sean internos o enteros, pero ya él le está diciendo, oye chicos, ¿Él utiliza el del imán, puede ser?
¿El cuál? Este que tiene un imán que te pones por No fuera. lo sé, es que ahora mismo no recuerdo bien. No, tampoco quiero decir una cosa que no sea correcta, pero sí que es verdad que él entrena mucho con dilatadores nasales. Y ya estoy viendo en los gimnasios Que ya hay gente. que ya hay gente que entrena con dilatadores. Claro. Con lo cual, ¿pero por qué? Porque es que efectivamente aumenta ese rendimiento deportivo. Y obviamente, el primer día no es como Popeye, ¿no? Te tomas ahí las espinacas y ¡buah! Me suelto. Pero si eres constante, porque esto es la palabra importante, constante en eso, vas a ir mejorando en resultados y muy probablemente mejores en tu rendimiento, sí o sí. Yo me acuerdo cuando me recomendaste hacerme la prueba de sueño. Lo primero que hicimos, y estábamos en Murcia, fuimos a una farmacia y me compraste. ¿Cómo es el dilatador, no? El dilatador, sí, el base breath, ¿vale? Que es que básicamente es respirar mejor. Y entonces que pues, te lo colocas aquí dentro y ya te abre las narinas. No, ese es. Al fin y al cabo. Es un cambio a la hora de dormir tremendo. Claro, por eso es muy importante el hecho de respirar por la nariz. A diferencia de respirar por la boca, el respirar por la nariz que tiene las narinas, los pelitos estos, ¿no? Que ahí es donde se acumula pues todo el bichorío. ¿Qué pasa cuando respiras por la boca? Que entra. No hay filtro. Por eso es muy importante el hecho de... Soy un poco pesado con esto, pero creo que me parece esencial. Sí. ¿Qué pasa? Que la gente no le da importancia, ¿por qué? Porque no duele. Entonces, al No no duele, duele... pero a la larga, cuidado. No, por supuesto, a la larga, pero la gente no piensa a la larga. No, ya. Piensa a corto plazo. Está claro. ¿Y qué pasa? Como no me duele, no le doy importancia. Luego ya cuando hay un problemita de, pues oye, un infartito, no sé qué, oye, vamos a... ¿Qué ha podido ocurrir? ¿Qué? Claro. Si hace 10 años le hubiera puesto un tratamiento, una solución, a lo mejor no habríamos llegado a eso. Efectivamente, entonces, oye, pues por eso hay que detectar eso cuanto antes para revertirlo. Qué bueno, tío. Pues vamos a ver qué nos dice Differ, Venga, a ver, la segunda palabra. Yo estoy Vamos programado allá. para no tener apneas del sueño. Así que genial. Vamos con la segunda palabra. Miedo. El miedo al dentista, bueno. No, a ver, yo lo único que... Yo creo que ya estoy revirtiendo eso, es decir, lo que te comenté anteriormente de, oye, ya familiarizar a los niños que vayan al dentista para que no tengan ese tipo de problemas. Ese miedo, que al fin y al cabo el miedo, ¿por qué aparece? Porque cuando hay algo que no lo conoces, cuando no estás en tu zona de confort, como que te entra un poco Y de... también por creencias, ¿no? Si Sí. 4 personas te dicen, oye, el dentista duele mucho, o no Claro. voy al dentista porque lo voy a pasar mal, Y con razón. Se te va metiendo. Claro, pero a ver, con razón porque han tenido una mala experiencia. Entonces es algo totalmente entendible porque obviamente pues, no se ha tratado, no ha tenido ese cuidado ese dentista o básicamente porque no ha tenido los medios para, oye, que no tuviera una mala experiencia. Al fin y al cabo, pues desgraciadamente hay situaciones en las cuales pues, puede ser un poco follonero esa situación porque te duele, por lo que sea, pero sí que es verdad que ya vamos poco a poco quitándose miedo, aunque obviamente no creo que desaparezca, porque tenemos ahí la chinita ¿no? oye, que siempre es un poco follonero el hecho de ir al dentista, pero ya te digo, no habrá miedo si hay prevención. total. Si tú te vas cuidando siempre, el mantenimiento, si tú vas a estar, obviamente si encontramos algún problema será un problema menor. Y entonces ya no será tan... No te dará tanto susto el hecho de ir al dentista. Porque, Bueno, será un tratamiento mucho más sencillo. claro, al ser más sencillo, pues no será tan traumático y por lo tanto, oye, Totalmente. se consiga que desaparezca el miedo. Pero bueno, Pues a ver si entre todos intentamos. Nosotros también, la sociedad tenemos Sí. culpa. Oye, vamos a normalizar que ir al dentista no sea un sufrimiento. no, claro, exacto. Además, hoy en día tampoco, No, a ver, se ha mejorado. con los medios que hay, Obviamente no lo pasas tan mal. Se ha mejorado un montón. O sea, por ejemplo, antiguamente para hacerte los moldes, ¿no? De escayola necesitabas un alginato que a lo mejor te imprimían también la laringe, ¿no? Bueno, Porque casi te lo tragabas y ahí era... te voy a decir que no hace es mucho que me lo hicieron. Es horrible, ¿no? Hay clínicas aún Sí. un poco... Un poco atrasadas, sí. Hace 10 años. Sí, exacto. Entonces, ahora ya con el escáner digital ya no tenemos ese problema. Ya casi todo se digitaliza y Claro. eso ha sido, vamos, un cambio fundamental en nuestro sector. Sobre todo nos ha ayudado mucho en el tema del diagnóstico y sobre todo en esa experiencia del paciente de no sufrir, por ejemplo, eso de Sí, me los acuerdo, moldes de estuve alginato. 20 minutos así, con la No, boca horrible, abierta. horrible. Porque hay gente que, claro, le da angustia y claro, obviamente el truco que teníamos nosotros era
respira por la nariz, ya verás cómo no tienes esa sensación de angustia. Claro, dejaban de respirar por la boca, respiraban por la nariz, se calmaba. Claro. Y entonces, ya te digo, ha sido un punto de inflexión el hecho de que obviamente pues, esas nuevas tecnologías también los avances, ha hecho que... adaptarlos y abrazarlos. Hay gente que también tiene un poco de miedo, oye, esto me va a quitar el trabajo. Sí, ¿no? No, hay que acogerlo. De no invertir, porque al fin y al cabo es lo que te estoy diciendo, ¿no? Casi todas las clínicas hacemos esa inversión. ¿Para qué? Para que la experiencia del paciente sea la menos traumática Esa es la clave posible. y por la que está este podcast. También es verdad. Que la experiencia, Claro. oye, pues sea lo mejor posible, porque al final la gente te va a ir más y el boca a boca va a funcionar mucho mejor si la experiencia que ha pasado el cliente por tu negocio es buena. Y no te estoy diciendo espectacular, ¿eh? Te estoy diciendo buena. Claro, agradable. Si es buena, no sabéis lo que hay por ahí. Yo siempre lo digo, o sea, ya bastantes problemas tenemos, o tenéis, bueno, todos tenemos, fuera de la clínica, historias para que encima cuando vengas a la clínica dental, era, ostras, ahora esto. Uf. Por lo menos nosotros intentamos que esa experiencia sea la más agradable posible. Exacto. Ya te digo, o sea, muy importante. Que sea un trámite positivo. Sobre todo, Ya muy está. importante es lo que te he dicho. Ya no solo yo, porque al fin y al cabo yo tengo un equipo en la clínica que todo debe de funcionar. O sea, si hay un eslabón que se nos escapa, no funciona. O sea, hacemos que todo sea muy familiar, que como si estuvieras en casa, yo siempre lo digo. Claro. Qué bueno, tío. Vamos con la siguiente. Venga. ¿Vale? Quedan dos. Differ siempre nos tiene preparado Azúcar. 4 palabritas. Azúcar. Ay, mi amor, Azúcar. el azúcar. Bueno, a ver, está a la orden del día. Estamos en Navidad. Está azúcar ahí a saco. Hay miles de ultra procesados, zumos, en fin. Hay, vamos, si vas al Mercadona, hay 100.000 historias para que el niño tenga todas las caries posibles, pero sobre todo, a ver, lo más importante aquí que veo, que obviamente yo no digo que el niño no tome, pero No, todo es bueno en su moderación. Exacto. Pero sí que es verdad que lo más importante es la educación en casa. O sea, para mí lo fundamental es que si los padres, oye, pues mira, cariño, tienes que cepillarte, tienes que estar encima de él siempre. Pero si no hay una educación o no hay un ejemplo, ¿no? Oye, el papá no se lava los dientes, no sé qué. Entonces ya el niño como que va diciendo, oye, pues si él no lo hace, claro, yo no lo hago. ¿Sí? Entonces esa educación en casa para mí es fundamental. Entonces si ya el niño ya va cogiendo ese hábito que va, vamos, ya te digo yo que va a mejorar muchísimo su salud. Y en cuanto a la ingesta de azúcar, pues es lo que te comentaba, pues es que veo antiguamente, bueno, por lo menos cuando yo iba al colegio, la gente pues, se llevaba sus magdalenas, sus boticaos. Sí, no, es que es mucho más fácil. Claro. ¿No? Es lo que tienes, ya está preparado, está en bolsita, lo tienes hecho, ya le. Exactamente. Pero no, mucho más fácil que pelar la fruta, la pelar. O yo que son un buen bocadillo, yo sé que no pasa nada, pero sí que es verdad que ya poco a poco se va viendo que efectivamente a lo mejor los niños, pues si se le disminuye ese consumo de azúcar, que al fin y al cabo hay que estar con lupa porque hay 100.000 historias que camuflan ese azúcar, que obviamente no te ponen azúcar, pero te ponen... A mí me hace gracia lo de azúcar añadido. Bueno, y el Nutri-Score ese también que te dice, no, pues esto es sano, y de repente veo nocilla, Nutri-Score, una B, digo, ¿cómo una B tiene la nocilla. No sé, lo he inventado, pero que hay... No, pero que hay sí, que cosas hay que dices tú, exageradas, que dices, ¿no? ¿cómo puede ser que esto es sano? Porque al fin y al cabo la gente no lee lo que hay. No. Ya un poco más sí, pero ya la gente se informa pero más. Poca. Pero ya, oye, ¿por qué esto me pone Nutri-Score B y lo otro es D? O sea, no lo entiendo. Pero bueno, ya te digo que es verdad que poco a poco la gente ya se va familiarizando en que obviamente el consumo de azúcar, si se puede disminuir, mejor. ¿En vuestro ámbito solo lo relacionáis con las caries? A ver, al fin y al cabo... obviamente, por supuestísimo, si no te cepillas bien por la noche, el azúcar ataca, sí o sí. Entonces, ahí pueden haber ese tipo de situaciones que provoquen el que haya caries, ¿no? ¿Lo puedo asociar a más cosas? Al fin y al cabo, el sobrepeso, esa cierta obesidad, al estar todo relacionado, va a repercutir sobre todo en esas sensaciones de
no digo que tomar azúcar te apnea, pero obviamente si tú estás así Contribuye, bien hermoso, contribuye. pero sí, estamos ahí lanzando otros, exactamente, está Sí, contribuyendo son bastante. gotitas que Sí, al final, gotitas. pues oye, pues si no quieres que pase, Totalmente. no las hagas. Pues vamos con la última. A ver, Differ, cuéntanos. Y por último, franquicias. Franquicias. Las franquicias, pues fíjate, justamente Ostras, melón gordo. No, melón gordo no, porque, a ver, tu podcast se llama Lo que diferencia, ¿no? Sí. O sea, lo que le diferencia a la franquicia de nosotros es el trato humano, el trato personalizado. No digo que no hayan grandes profesionales trabajando en franquicias, pero como que el trato humano, el trato personalizado es totalmente distinto. Y yo siempre lo digo, lo barato sale caro. Es decir, yo entiendo que la gente que no pueda ir, pues, oye, pues hay distintos medios, públicas, franquicias o lo que sea, pero obviamente también hay franquicias que, oye, están bien, que tienen muy buenos profesionales, pero luego también hay franquicias que se han aprovechado mucho de esa gente que no tenía ese dinero, esa gente que no... Y entonces, claro, luego les dejan con el culo al aire. Ya no Claro. hablo de franquicias grandes, hablo de mini franquicias pequeñas también que han dejado a pacientes con No, el culo al aire. y a lo mejor se prima esa venta a ese problema del cliente. No, totalmente. Al fin y al cabo, Y no te lo explico bien porque quiero que te lo hagas y si te hubiera explicado una cosa, sabrías que tenías que haber hecho otra antes. exacto. A ver, yo es verdad que yo, por ejemplo, trabajé en una y era solamente facturar, primera y haz esto y tal. Y yo, Ostras, tío, aquí- no sabía ese aquí el pasado dentista- Bueno, a ver, al fin y al cabo, a Vale, pesar hay que de yo empezar, estuviera- ¿eh? Sí, ¿no? Y creo que me parece muy bien el hecho de diferenciar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, gracias a Dios, pues he estado en clínicas muy buenas, me he formado en clínicas muy buenas. Entonces, yo podía haber estado siempre en lo mismo y decir, bueno, pues vivir, ¿no? en el mundo de las ideas, ¿no? De todo En tu perfecto. zona tal. de confort. Exacto. Pero luego dije, oye, no, yo voy a trabajar también en distintas, para ver qué es lo que hay alrededor. Entonces, lo bueno de eso, o sea, la suerte que yo he podido tener es que donde he estado hay una diferencia, es decir, lo que diferencia de estar trabajando donde yo estoy ahora en otras clínicas alrededor, pues quizá no han invertido, por ejemplo, en nueva maquinaria, que solamente lo vean como una empresa. Que no digo que la clínica sea una empresa, al fin y al cabo el dentista Tiene que vivir. ¿es dentista? No, Claro, es que sí. o sea, porque dicen, joder, es que el dentista es caro y sobre todo, ¿qué estrés tiene? Pues ya, pero es que el dentista tiene que llevar pacientes, tiene que llevar un equipo, tiene que llevar la empresa, número, tal, no sé qué. Entonces, claro, no somos superhéroes, ni muchísimo menos. Ya no hablo de dentista, hablo de cualquier tipo, que ya no solo a nivel sanitario, sino a nivel empresarial también, que hay que tener la cabeza muy amueblada y sobre todo Total. llevar todo, a eso me refiero. Entonces, lo bueno de eso de haber estado yo trabajando en otras clínicas es que digo, ¡buah! Qué suerte tengo de estar en donde estoy porque puedo diferenciar de una odontología excelente. Porque al fin y al cabo nosotros lo que buscamos es la excelencia. O sea, yo siempre lo digo a todos mis pacientes que yo os trato como si fueseis mi madre, ¿no? Que os trato todos por igual. ¿Por qué? Porque todos os merecéis ese trato. ¿Por qué? Porque estamos hablando de salud. No estamos hablando de números ni nada. No, no. Y obviamente yo te voy a decir lo que tú necesitas. Si no lo haces, bueno, pues obviamente esto está en tu mano, pero yo te voy a dar también indicaciones de por qué necesitas esto. Y si no te haces esto, probablemente tengas este problema. A mí me gusta ser previsor. Claro. Y si obviamente no te lo haces, pues puedes tener este tipo de problemas. Pero bueno, a lo que iba diciendo, que es muy importante el hecho de, por supuestísimo, diferenciar de franquicias, que digo, hay muy buenos médicos, muy buenos dentistas, pero ese trato personalizado, ese trato humano es totalmente distinto. No es lo mismo. No opino lo mismo. No opino lo mismo. Y ahora ya vamos con la última sección del podcast, antes de que te despidas, ¿vale? Siempre nos gusta, pues oye, que los que nos siguen en las redes también te puedan preguntar. Entonces nos han hecho varias preguntas que yo te voy a soltar. No pasó ningún tipo de filtro. Yo cojo 2 preguntas. Bueno, mientras no sean personales... ya.
Que no haya salseo, ¿no? Pues cuidado con esta. Cuidado, a ver. Esta nos la manda Pablo Vale. y dice, esto es un tema tabú. Si a alguien le canta el pozo, ¿es siempre por no lavarse o hay algo más? Y lo importante, y que más le preocupa a él, ¿cómo se lo decimos a un amigo para que no lo ofenda? Seguro que es el amigo de Pablo, ¿no? Lo que le pasa, A lo ¿no? mejor es él, ¿eh? A lo mejor es él. El amigo de Pablo. No, a ver, puede haber distintos factores. Por supuestísimo, puede ser también porque obviamente la limpieza no sea la adecuada y por lo tanto haya que darle caña. Pero luego también puede haber problemas gástricos, que eso haga también que tengas esa halitosis, que obviamente hay una serie de remedios que, oye, pues se quite esa, como tú dices, ¿no? Que le cante el pozo. Yo creo que es fundamental, por supuestísimo, la limpieza. Al fin y al cabo, yo qué sé, yo he conocido a gente que fumaba tal y era un cenicero, ¿no? Como le olía la boca, ¿no? Y entonces, obviamente, como que no le daban tanta caña a esa limpieza. Entonces, puede ser por varios factores. Entonces, la más principal muy probablemente sea porque o no se cepilla bien la lengua, porque al fin y al cabo sí, me cepillo los dientes, pero la lengua también. Claro. La lengua también es fundamental porque así vamos eliminando Todo lo que entra ahí. todo lo que está ahí almacenando. Lo que no tiene que estar. Es lo que no tiene que estar, exactamente. Qué bueno. Vamos con la siguiente. Esto lo pregunta María. Y a ver, tengo por aquí. ¿De verdad sobran las muelas del juicio o es que los dentistas quieren sacarlo para sacar dinero? Sobran las muelas del juicio. Sí y no. A ver, antiguamente... Sí, no, ya está, cerramos. No, lo explico con matices, por supuestísimo. Sí, O sea, sí. con un diagnóstico previo, obviamente, viendo, por ejemplo... O sea, hay gente que tiene todas las muelas del juicio y están en muy buena posición y yo no tengo por qué quitarlas. Si están bien, todas alineadas y están todas en su sitio, oye, no hay ningún problema. Ahora bien, si veo que hay una muela que está totalmente tumbada y está como tocando ya el otro diente y como que está tocando parte de la raíz y puede ser un problema, pues ahí sí que la quito. Yo la quitaría, por supuesto. Claro. Y no es quitar por quitar. Yo siempre pongo el ejemplo, es decir, si está en una posición correcta, no tengo por qué... Obviamente, pues si luego te falta una, porque yo qué sé, ponte que tienes tres muelas del juicio. Una no te ha salido porque no te ha salido y no está. Claro, ¿cuál es el problema? Que la muela de arriba o la de abajo, en la que no esté, se va extruyendo. Extruyendo significa que va creciendo, porque al fin y al cabo, si no tenemos esta, pues esta va a ir tirando. buscando hasta que haya un tope. Claro, si yo no te la quito y dices, no, yo me voy a esperar, puede tocar encía y te puede provocar una úlcera en esa zona y es horrible. O sea, es horrible tener esa situación. Entonces, por eso yo prevengo. Oye, quítatela porque si no te la quitas, te puede provocar esto. Y entonces en esa situación sí que la quito. Pero si está todo bien, si no hay caries, si están en una buena posición, no tengo por qué quitarla. Ahora, si ya están en mal posición, porque obviamente te vas a poner los dientes en su sitio, vas a utilizar ortodoncia y está todo apiñado y necesitamos espacio, obviamente decimos, oye, quitamos la muela del juicio y como que adquirimos ese espacio para que para ese apiñamiento, es decir, esos dientes que no están en su sitio, pues como tenemos ese espacio de atrás, los vamos poniendo en su sitio. Por eso, también con un estudio de ortodoncia previo, decimos, oye, pues sacrificamos la muela del juicio para que haya más espacio y que se coloquen bien los dientes en su sitio. Muy bien, perfecto. Ya lo sabes, María. Así que María, ya sabes, si tienes ahí ese problema... Exacto. Es un quítatelo. problema bastante común, ¿verdad? Sí, ya te digo, hay gente que los tiene todos. Yo, por ejemplo, no los tengo, pero ¿por qué? Porque uno me salía caries y era más complicado de limpiarse, otro salió roto, entonces he dicho, pues, venga, pues no lo quitamos. Tenerlo a medias, ¿para y qué? fuera. Pues sí, porque al fin y al cabo, el tener infección en una de las muelas y todo eso y no tratarlas, porque eso obviamente la gente Solo trae problemas. no lo sabe, no trae muchísimos problemas. Pero claro, ¿qué pasa? No duele. Entonces, como no duele... Ahí El está. hecho, y de hecho, Y también cuando te quiero, duela, te vas a claro, cagar. y luego también quiero abrir otro mini melón de los pacientes que dicen que no se quieren hacer radiografías por radiaciones y todo eso. Es como si le estás pidiendo al dentista que diagnostique ciego.
Como te pones una venda en los ojos y ya le empieza. No, es como si yo Ves probando. entro al gabinete y entro así y digo, oiga, ¿pero qué le pasa? No, no, yo te voy a diagnosticar, ¿vale? A ver, hago así, toco, porque al fin y al cabo, obviamente, claro que te lo veo, pero yo necesito ver que efectivamente... Ver más allá. Ver más allá. Ver lo que no exactamente. vemos. Claro, pero cuando vienen pacientes de, no, es que la radiación no sé qué... A ver, si comparamos una radiografía con, por ejemplo, un viaje en avión, creo que hay más radiación en un viaje que... Estamos hablando de salud, Ya. jolín. No, y que una radiografía. No. Si te haces una todos los días, no. Claro, Vale, pero estamos hablando que te vas a hacer una al año o ninguna. exactamente. Pero por eso quiero también el paciente Sí, de, no, quitar es el que no miedo. me quiero hacer radiografía tal. No, perdona, a ver, ¿tú qué quieres? Que te lo veamos bien, que te diagnostiquemos bien, Claro. que te localicemos ese problema. Es que a lo mejor en la Háztela. superficie veo un problema Eso es. que Pero a lo viene, mejor de, es más que viene de grave. mucho, claro, que Exactamente. viene de más interno. Y a lo mejor encuentro otra cosa que por lo que sea a ti no te duele, pero puedo prevenirlo antes de tiempo. Oye, pues es algo muy a tener en cuenta. Entonces, No, obviamente, total, pues no quiero ir de lazarillo, a ver, toco aquí hay caries y ya está. No. Entonces, Oye, vamos. pues estaría guay también eso, ¿eh? Pues sí, no, sobre todo porque queremos hacer el trabajo Como toca. como toca. Entonces, pues era ese mini melón que quería abrir y... No, que y mínimo. hacerlo. Que mínimo. Que mínimo. Carlos, ha sido un placer tenerte aquí. Ahora quiero que mires a tu cámara, ¿vale? Y durante un minuto quieras mandar un mensaje a toda la gente que nos ve. ¿Vale? Bueno. Lo que quieras. Lo que yo quiera. Lo que quieras, pero mirando a la cámara. De acuerdo. Pues es fundamental que tengáis en cuenta lo del tema de la apnea del sueño. Que si tenéis algún familiar, algún amigo, a tu chica o a tu chico, a quien sea, que tenga este tipo de problema, por favor, haceros un estudio del sueño. Puedes diagnosticar antes de tiempo un problema que muy probablemente, si no haces absolutamente nada, con el paso del tiempo puede ser muy perjudicial para tu salud. Y obviamente si no conocéis a absolutamente nadie, yo me encuentro en Murcia, la clínica la tengo en el centro de Murcia, en la Gran Vía, en el edificio Hispania, por si por lo que sea necesitáis una segunda opinión o lo que sea, que estamos ahí para recibiros con los brazos abiertos. Y sobre todo en redes. Bueno, en redes también también, está claro. bastante activo y podéis Estamos aprender ahí. bastante. La verdad es que hay algún vídeo que dices, wow, no sabía que este problema podía venir de esto, y aprendes, es que siempre está bien. Sí, a ver, ya te digo, el objetivo en redes sobre todo es dar información. O sea, el hecho de que el paciente sepa que, oye, este tipo de problemas hay que verlos y que no sean tan graves en un futuro, pues bueno, si lo podemos evitar, mejor. Qué bueno. Un placer tenerte, Carlos. Mil gracias por venir. Maestro, muchísimas gracias por todo. Sabes que esta es tu casa. Y nada, os esperamos a todos, tanto Differ como yo, en el siguiente capítulo, que seguro que os va a gustar. Hasta la próxima.